Hola, 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 muy buenas noches. Y digo muy buenas noches porque son las 10:44 del jueves 23 de mayo. Profesora Miriam, muy buenas noches. Este es el video de mi trabajo de mi presentación de la actividad número 100. Esta actividad lo que busca es comprender las bases de la redacción académica en entornos de aprendizaje a distancia. Para desarrollar este tema, que es de investigación documental, y responder a la pregunta ¿qué es la investigación documental?, nos pidió realizar la lectura de los capítulos 2 y 3. El 2 es comunicación científica y el 3, investigación documental, del libro Investigación documental y comunicación científica de Hernández Fernando. Y bien, vamos a empezar con la comunicación científica. ¿Cómo se puede definir la comunicación científica? Bueno, pues Fernández nos dice que es la presentación de los hechos en forma objetiva, clara y precisa. Esta claridad, objetividad y precisión le permite a la comunicación científica construir también en forma clara y lógica un escrito de cualquier longitud, llámese un acuerdo, un contrato, una investigación, no importa la longitud, siempre usando los recursos formales del lenguaje. De igual forma, no se limita a las formas escritas, pues abarca la exposición oral, las conferencias o los discursos. La comunicación científica tiene 4 elementos importantes. La primera de ellos es la fuente, que aquí básicamente yo hablaría de fuentes primarias y secundarias, el mensaje en sí, a quién está dirigido, el público al que va dirigido, es decir, el destinatario, y por supuesto el canal. De qué manera se va a transmitir esta comunicación científica. Pero también la comunicación científica tiene formas de expresión lingüística. Concretamente, el contenido. La primera de ellas es el contenido, esto es, el mensaje en sí y la expresión. Por expresión podemos entender la forma en que va a redactar o va a narrar los acontecimientos de su investigación. Y aquí encontramos la descripción, la narración, la argumentación y la exposición. Cuando hablamos de la descripción, básicamente se refiere o se puede perdón, podríamos definirla como hacer una fotografía. Es una fotografía hecha con palabras. Si cerramos nuestros ojos y ahorita queremos describir el lugar donde estamos y empezamos a pensar, a ver, ¿cómo lo voy a plasmar en texto, en palabras? Nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo que hacemos es una fotografía de lo que estamos describiendo. Por eso aquí lo define como una fotografía hecha con palabras. Y la siguiente forma de expresión es la narración. Dicho de otra manera, es un relato ordenado de uno o varios sucesos que pueden ser en forma subjetiva, objetiva, histórica, realista, fantástica o de ciencia ficción. En tercer lugar está la argumentación, que la argumentación se utiliza cuando se quiere persuadir al lector. Dice González Reina que es un razonamiento que persigue la aceptación o rechazo de una tesis o una propuesta. Y en cuarto lugar tenemos la exposición, que también dice Fernández que la exposición es la forma lingüística por excelencia de la comunicación científica. Esta exposición anuncia hechos e ideas cuyo propósito es informar. Dice también Fernández que en cuanto a comunicación científica, hablar de exposición es texto expositivo es igual a texto informativo. Ahora bien, hablando de comunicación científica, ¿qué tipo de escritos podemos encontrar? Fernández nos presenta o nos propone 14 distintos escritos que los tenemos aquí enlistados, de los cuales, por ejemplo, en mi experiencia laboral y académica, yo, por supuesto, recuerdo la tesis, la tesina,
la nota técnica, la reseña, la ponencia, monografía, el informe, el resumen y el ensayo. Pero también está el trabajo de grado, el trabajo de ascenso y el artículo científico y la descripción técnica. Y cuando tratamos o cuando realizamos una comunicación científica, puede ser en alguno de estos documentos o tipos de escritos. ¿Cuál es la estructura básica de la comunicación científica? Esa estructura está compuesta de 3 elementos. El primero de ellos es los elementos preliminares o introductorios, después el capitulado y los elementos finales, en los que en este orden vemos primeramente la portada, la dedicatoria, agradecimientos, que puede ser opcional, la tabla de contenidos, que muchas veces la conocemos como índice, el prólogo, la introducción y el cuerpo del trabajo. Esto ya en el capitulado. Y en cuanto a los elementos finales, vemos las conclusiones, las recomendaciones, el apéndice y la bibliografía. Ahora bien, esto fue en relación a la comunicación científica. Hablemos ahora de la investigación documental. Dice Fernández que la finalidad de la investigación documental es enriquecer con trabajos originales el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. Y aquí me llama mucho la atención, que es algo que insiste mucho en la universidad, el trabajos originales, es decir, no copy-paste, no piratearse un trabajo. Sin embargo, esa investigación documental se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos, formales e informales, donde el investigador fundamenta y complementa su investigación con las aportaciones de diferentes autores. Esto no significa de ninguna manera piratería, es más bien sustentar una investigación a través de esta información documental que ya existe. Y precisamente creo que aquí se aceptaría esta frase que dice, de hecho se la atribuyen a Newton, que dice que si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es decir, cada uno de nosotros que realizamos una investigación documental, si podemos conocer o podemos ir un poco más allá de lo que existe, es gracias a todos los antecedentes de quienes ya previamente o antes que nosotros ya hicieron algún avance o alguna investigación. Entonces, pero insisto, el hecho de que en la investigación documental nos apoyemos a través de documentos formales no significa de ninguna manera que sea piratería, porque siempre habrá la forma de poner la fuente de donde se obtuvo la información. La investigación documental consta de 6 pasos. El primero de ellos es la planeación del trabajo. Decía mi abuelita que lo que bien empieza, bien acaba. Y como primer paso, si nosotros planeamos correctamente nuestro trabajo de investigación, seguramente tendremos un resultado favorable. Los siguientes pasos son la recopilación de datos, su clasificación, el estructurarlos a través de esquemas o guiones, finalmente redactarlo y por supuesto la revisión final. Aunque por alguna razón en este material, Fernández solamente se concentra como que en el primer paso, la planeación del trabajo, y que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Dentro de la planeación del trabajo, dice Fernández que el primer elemento es la selección y delimitación del problema. Pero, ¿cómo seleccionar el tema o el problema que queremos resolver? Y aquí Fernández nos ofrece algunos tips o ideas que podrían servirnos para cuando nos toque seleccionar el problema que queremos resolver o el problema del que queremos realizar una investigación documental. Y por ejemplo, dice, bueno, puedes recurrir a tus experiencias personales, a las consultas de expertos, los intereses personales. Unos son experiencias personales y otros son intereses personales. O la importancia del tema, qué tan viable es que lo podamos llevar a cabo y, por supuesto, si es algo novedoso y además original.
Una vez que hemos logrado seleccionar nuestro tema, pues ahora lo siguiente es delimitar el problema. ¿Qué significa delimitar el problema? Mi abuelita decía que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, delimitar el problema es concretarlo, es decir, acotarlo. Esto nos va a permitir ahorrar trabajo y aprovechar más eficientemente el tiempo. Hablábamos por ahí de la viabilidad y en muchas ocasiones el, la investigación que queremos realizar puede ser viable, pero si no somos capaces de delimitar este, este problema, entonces podría salirse de nuestras manos. Y por eso Fernández termina diciendo que con la delimitación se logra una mayor precisión de, del objeto de estudio que se quiere lograr. A continuación, dentro de la planeación, viene el planteamiento del problema. ¿Qué es eso del planteamiento del problema? Y dice Fernández que, volvemos al tema, si no empiezas bien, no vas a terminar bien. Y en muchas ocasiones he escuchado que el 50% del éxito de una investigación es el planteamiento del problema. Y aquí lo dice Fernández, el éxito de la investigación depende de la correcta formulación del problema. La planeación del problema consiste en una descripción de la situación actual que caracteriza el objeto de conocimiento y que por lo general se remata con una pregunta. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de permitir el uso de teléfonos celulares en las aulas? ¿No? A manera de ejemplo. Hice mi planteamiento del problema y lo remato con una pregunta. El tercer elemento de la planeación es la definición de objetivos de la investigación. Un objetivo es un enunciado cualitativo. Dice aquí Fernández que es el estado, situación o conocimiento o meta que queremos alcanzar después de haber realizado una o un conjunto de acciones. Las características de los objetivos de investigación primeramente deben ser concisos, es decir, breves, precisos. Deben ser concretos, esto es, dirigidos a la acción inmediata. Deben ser alcanzables, lo que decíamos, y es parte de la delimitación del problema. De lo contrario, la investigación fracasará. Deben ser medibles, es decir, que se puedan evaluar cuantitativa y cualitativamente. Y por lo general inician con un verbo en infinitivo. Buscar, relajar, contribuir, destacar, describir y descubrir, es decir, verbos en infinitivo. El cuarto elemento de la planeación del trabajo es la justificación de la investigación, es decir, dice aquí, debe responder a la pregunta, ¿por qué quiero investigar tal o cual tema? Y entonces aquí tendré que poner sobre la mesa la relevancia social del problema que quiero investigar, es decir, la trascendencia, beneficios que aporta, personas beneficiadas, todo esto, si yo lo redacto, me va a permitir justificar por qué se debe realizar esa investigación. Además, las implicaciones prácticas. Esto es, eh, sirven para aumentar el trabajo que voy a realizar, la investigación que voy a realizar, sirve para aumentar mis conocimientos, es para obtener un título académico, van a permitir contribuir a la solución de problemas concretos. Entonces, la implicación práctica tiene mucho que ver en la justificación. Y finalmente, el valor teórico. Es decir, se refiere a la inquietud que surge por profundizar en uno o varios enfoques teóricos, perdón. Posteriormente viene la elaboración de un esquema preliminar. Básicamente, yo lo entiendo como generar tu estructura, como tu tabla de contenidos, tu índice. Aquí nos dice que
este esquema preliminar sirve de guía inicial de la investigación y además constituye la estructura fundamental del trabajo. Hace rato hablábamos de que es importante definir los objetivos y decíamos que deben ser alcanzables. Este sexto paso de la planeación del trabajo es la realización de cronogramas de trabajo. Si yo lo quisiera parafrasear, diría que este cronograma no es otra cosa más que los pasos que voy a ir dando, es el paso a pasito del desarrollo de mi investigación, pero que lo reflejamos a través de fechas. ¿En qué fecha voy a hacer cada una de las etapas de mi investigación? Nos dice Fernández que el cronograma de trabajo tiene como objetivo programar en qué tiempo se va a realizar cada actividad, porque si lo hacemos de esta manera, nos facilitará la organización del trabajo y la asignación de recursos. Entonces ahí está la planeación del trabajo. Y finalmente, pues tema interesante, la selección de bibliografía básica. Cuando hablábamos de la investigación científica, por ahí se hablaba de las fuentes. Y el tema de la selección bibliográfica básicamente es determinar qué fuentes voy a utilizar. Acá nos dice Fernández que se requiere de mucho cuidado y de varios días de trabajo en la biblioteca o la hemeroteca, según lo que yo voy a investigar, o los distintos centros de información. Nos dice que cada libro y cada artículo deberá revisarse a fin de encontrar los capítulos o párrafos que directamente nos interesan para recopilar y ampliar lo establecido en el esquema. Pues con esto concluimos o concluyo, profesora Miriam, mi exposición del tema investigación científica, comunicación científica e investigación documental. Espero que contenga la información y los requisitos que nos haya solicitado y le agradezco mucho y quedo al pendiente. Me despido, muchas gracias.